Estamos construyendo una democracia real y verdaderamente participativa desde un gobierno de principios y valores. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la ciudad de Loja, República del Ecuador. Ya tenemos la presencia de la doctora Fabiola Barra, con quien vamos a hacer información. Ella es directora del Departamento de Epidemiología de la Zonal 7 de Salud. Doctora, buenos días, bienvenida a Prensa Radial. Bueno, estamos hablando de una estación invernal y también de los problemas que ocasiona ella. ¿Cuál es el plan de contingencias que ustedes tienen ya planificado? Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, estamos ya, diríamos, entramos a la etapa invernal y dentro de esta etapa pues hay muchísimas enfermedades que se pueden incrementar, enfermedades que son propias ya de esta etapa, pero que se pueden incrementar debido a la presencia de las lluvias, como es el caso de las enfermedades vectoriales, especialmente en las zonas tropicales, y también lo que son las infecciones respiratorias. Muy típico de estas épocas en donde vamos a ver un incremento de estas patologías, y si no las atendemos de manera oportuna, si no implementamos lo que son medidas de prevención, pues realmente podríamos tener incremento de casos, incremento de la mortalidad, complicaciones, y se nos haría todo un incremento más de estos casos. Doctora, cuando hablamos de este plan de contingencia, significa que ustedes prevén estas situaciones para evitarle un conflicto al ciudadano o al ser humano. Pero, ¿cuáles son estas enfermedades tropicales, doctora? Si hablamos de la provincia de Loja, básicamente lo que tenemos en los últimos años son las enfermedades vectoriales dirigidas a lo que es el dengue. Ustedes conocen que tenemos la presencia de la Aedes aegypti, que es uno de los mosquitos transmisores de esta enfermedad, especialmente en zonas tropicales, como lo había mencionado. Diga usted, cantones como Cantamayo, Zapotillo, Macará, ciertas parroquias donde también hay este tipo de climas, como es Sabanilla, también en el cantón Pindal. Tenemos aquí en Loja mismo lo que es Malacatos, Vilcabamba. Entonces, si hay la presencia del vector, si hay el estancamiento de aguas, hay la proliferación de este mosquito. Y si ustedes saben que tenemos la migración, ¿no? Aquí ya tenemos gente que viene de otras localidades y puede venir una persona de ellas contagiadas con el dengue, y si tenemos la presencia del vector, lo que hace es infectarse el mosquito y ese mosquito transmite la enfermedad al resto de población de nuestra localidad. Ya, doctora, usted topó algo que es muy real y que ya está visible en la ciudad de Loja. El tema de presencia de otros ciudadanos, ¿cuál es el control que están realizando? Bueno, la migración, usted conoce, interna, de ciudadanos internos, la migración de ciudadanos de otras localidades es muy común en nuestro medio, ¿no? Si hablamos de otras localidades, como por ejemplo del vecino país del Perú, nosotros tenemos puntos de entrada muy específicos en donde hacemos el control. Por ejemplo, diga usted, como son las 7, tenemos a nivel de Huaquillas el CEBAF, es el centro donde todos tienen que ir a la migración, y ahí tenemos un puesto, por ejemplo, con un médico, con una enfermera, un centro de vacunas, en donde se da la atención y en donde se hace vigilancia de cualquier tipo de patologías que se puedan presentar. Recordemos que durante los primeros meses del año 2018 tuvimos la presencia de casos de sarampión, casos importados, no casos autóctonos, no casos propios de aquí del país, pero esto se pudo identificar, se pudo implementar medidas de prevención
gracias a la vigilancia epidemiológica, es decir, los médicos están en la capacidad de poder identificar cualquier sospechoso, hacer un diagnóstico e implementar las medidas de prevención y control. Doctorita, ¿estamos hablando solamente de vigilancia o de un cerco epidemiológico? El momento en que hacemos vigilancia, estamos identificando los sospechosos. Nosotros trabajamos con sospechosos. El momento, supongamos, viene una persona con rash y fiebre. Entonces, esa es nuestra definición de caso para sarampión. En ese momento yo estoy con un sospechoso, pero tengo que actuar. No espero tener el resultado del laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí estamos hablando de implementar medidas de prevención y control, que ¿cuáles serían? Identificar todos los contactos de este sospechoso que tenemos, identificar todos los niños alrededor de este caso que no estén vacunados, de todas las embarazadas que no estén vacunadas, e implementar, hacer una vacunación, que es una de las medidas efectivas para lo que es control. O sea, lo están monitoreando constantemente. Por supuesto, el paciente no podemos dejarlo que vaya, tenemos que ese paciente tenerlo bajo nuestra vigilancia hasta confirmar o descartarlo. Doctorita, ¿cuándo se produce el cerco? El cerco para evitar que se propague esta... Inmediatamente apenas tenga yo la sospecha de un caso. O sea, si yo en este momento como médico va a mi consultorio, diagnostico un sospechoso de cualquier tipo de enfermedad, diga usted dengue, chikungunya, zika, influenza, de cualquier tipo de enfermedades altamente contagiosas, en ese momento aplicamos todas las medidas de prevención y de control. No espero la confirmación del laboratorio, porque ahí me podría demorar 48 horas, 2 días, 3 días, y eso ya no sería una medida efectiva. He dejado pasar a lo mejor el tiempo de transmisibilidad de la enfermedad para que otras personas se puedan contagiar. Doctorita, pero por ejemplo hay el tema, dicen, bueno, hay este problema de salud antes de una epidemia de gripe o de influenza, como usted manifiesta, y todos acuden a los hospitales a las vacunaciones. ¿Eso es correcto o hay que programar este tipo de vacunas? Bueno, sabemos que durante los primeros meses del año hay un incremento de infecciones respiratorias y por ende complicaciones como la neumonía o las infecciones respiratorias agudas graves que mencionamos nosotros. Entonces, ya conocemos como Ministerio de Salud ese comportamiento de la patología. Frente a esto, ¿qué hace el Ministerio? Frente a esto, ya el Ministerio programa la campaña de vacunación. Es por eso que estamos en la campaña de vacunación desde el mes de noviembre, diciembre, para que toda la población susceptible y toda la población que más se podría complicar esté ya vacunada. Entonces, en el mes de enero ya esperamos tener una buena cobertura de vacunación mayor al 50%, es decir, que solo esperaríamos vacunar ya menos del 50% ya de aquí en adelante, con la finalidad de que esa población susceptible esté vacunada ya no tenga la posibilidad de complicarse en primer lugar. Ya, doctorita, pero por ejemplo, un tipo de información para los ciudadanos, para los padres de familia o los ciudadanos en sus domicilios, ¿qué tipo de actividades son las que deberían de hacer para evitar que esto se propague o que llegue a mayores? Bueno, tenemos grupos específicos de vacunación, o sea, siempre el Ministerio lo hace en base al comportamiento epidemiológico de la enfermedad, a las complicaciones que se vienen observando durante la presencia de este tipo de patologías. Es así que tenemos grupos específicos. Niños de 6 meses hasta los 5 años de edad tienen que vacunarse, mujeres embarazadas, las personas privadas de la libertad, los adultos, cualquier adulto que tenga una enfermedad concomitante o crónica, diga usted, hipertensión, diabetes, cáncer, asma. También las mujeres posparto, 2 semanas posteriores al parto, también son grupos vulnerables, que estos grupos más fácilmente se pueden contagiar. Entonces, a estos grupos va dirigida la vacuna. Personal de salud, por ejemplo. Todo el personal de salud obligatoriamente tenemos la obligación de vacunarnos. ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo con los pacientes. Entonces, una vez que ya hacemos este grupo poblacional, la vacunación, estamos un poco más tranquilos en virtud de que podrían enfermarse,
podrían enfermarse, pero ya no con la intensidad o con la gravedad que puede presentar este tipo de patologías. Sabemos que en nuestro país tenemos la circulación de 3 tipos de virus que circulan, porque también tenemos esa investigación. Entonces la vacuna viene para prevención de la influenza H1N1, de la influenza H3N2 y de la influenza tipo B, que son los que más altamente circulan. Claro que hay una serie también de otros virus, pero estos son los que más van a causar problemas. Doctorita, pero algunos dicen hay que subir la parte inmunológica de los seres humanos y tomando determinados productos. ¿Eso es válido? Bueno, si nos ponemos a hablar de ciertos productos, por ejemplo, lo que son los cítricos que tienen vitamina C, lo que nos ayudarían es a mejorar nuestro sistema inmunitario. Pero mejorando nuestro sistema inmunitario también evitaríamos la presencia de enfermedades virales. O sea, pero la mejor forma, yo diría, la mejor forma de prevenir este tipo de patologías es la vacunación. Porque con esto le estoy diciendo justamente que hay cierto tipo de grupos muy vulnerables. Una persona con cáncer, por ejemplo, puede tener la edad que tenga, pero si está con una enfermedad como cáncer, sabemos que es una persona inmunodeprimida. Entonces, puede mejorar su sistema inmunitario con vitamina C, con alimentos cítricos, que sí nos ayudan, no lo digo que no, pero es importante la vacunación. O sea, la vacunación es la que nos va a evitar la enfermedad y las complicaciones que pudiéramos tener. Perfectamente, doctorita. Muchísimas gracias por haber explicado sobre el plan de contingencias que tiene el Ministerio de Salud, sobre el tema de estas enfermedades tropicales que se puedan presentar en el territorio de la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Agradeciéndoles a ustedes, muchas gracias. Gracias, la doctora Fabiola Barba, haciendo información a través de Prensa Radial. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero,